Hermanos míos, Dios me los bendiga mucho, espero estén súper bien. Le mando una bendición enorme en el nombre de Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Hoy vamos a concluir y vamos a poner la tercera parte de la exposición de nuestra clase de consejería bíblica. Y hoy vamos a empezar con el por qué. El por qué las personas pasan, pero no solamente viéndolo del tercero, sino viéndolo con nosotros en primera persona. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo debo de pasar por tal situación? ¿Por qué X problema ha llegado a mi vida? ¿Por qué tal enfermedad? ¿Por qué me ha tocado vivir una depresión? ¿Por qué me ha tocado vivir una separación? ¿Por qué ha muerto o ha fallecido una persona que yo amo? De verdad que es lo que más puede impactar para nosotros los cristianos, dado que estamos andando en la senda de nuestro Señor Jesucristo y tenemos en nuestro pensamiento que a partir de aquí vamos a vivir una vida color de rosa, y no necesariamente es así. En la Biblia las respuestas a los por qué no son excesivamente claras, pero sí nosotros tenemos que entender que los por qué van atados a una razón de que el Señor, o a un propósito que el Señor quiere en cada uno de nosotros, como lo podemos ver en Romanos 8:28, que todo lo que nos pasa, aquellos que somos llamados, aquellos que amamos a Cristo Jesús, pues todo nos viene a bien. Nosotros debemos entender que hay aspectos en nuestras vidas que nosotros debemos ir mejorando, y el Señor, a través de las diferentes pruebas o de las diferentes situaciones, agarra ese barro que somos nosotros y los va moldeando y le va dando forma hasta llevarnos a la altura del varón perfecto que Él quiere que nosotros seamos. Muchas veces estas situaciones no son de gran dolor, de un vivir un desierto un tanto caliente, árido, que te quema, pegajoso, engorroso, pero es parte de lo que el Señor quiere para con nosotros. Es verdad que nos podemos sentir muy miserables, muy tristes, acongojados, preocupados, pero si vemos en la palabra de Dios, no creo que haya uno más acongojado, más dolido y más sufrido que Job. Y por todo lo que pasó no fue nada más que para darle gloria a nuestro Señor, y al final de la jornada, pues él pudo ver claramente el propósito de Dios, que dice Job, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él sacrificaba animales para Dios en modo de expiación de pecado, por sus hijos, que por si alguien había pecado, era un hombre muy fiel, pero no conocía realmente a Dios en la intimidad, y a través de todo lo que él pasó, pues pudo empezar a tener una relación diferente con el Señor. Y muchas veces parte de lo que nos sucede es por eso. Nosotros debemos estar confiados, tanto como si somos las personas que están pasando por el proceso, como nosotros como consejeros al momento de llevar a alguien, ayudar a alguien a caminar un camino de la sanación. Debemos entender que todo tiene un propósito en nuestro Señor Jesucristo. Es posible que dicho propósito lo podamos ver en vida, ¿verdad? Que sea revelado, o pueda ser que ese propósito no lo podamos ver aquí, pero estamos muy conscientes de que en algún momento lo vamos a ver. Si no es aquí, es en gloria, donde todo se nos será revelado. Así que, hermanos, tenemos que tener paz y confiar en el Señor en este aspecto. Y habiendo aclarado este punto, vamos a hablar sobre el alcoholismo, que creo que es una de las situaciones más engorrosas, complicadas, problemáticas que podamos tener en nuestros días, porque destruye a la persona que lo está consumiendo, destruye a los familiares, y por sobre todo la sociedad lo ve relativamente bien e incentiva un consumo. Dicho sea de paso, el alcohol es legal para aquellas personas que cumplan la mayoría de edad, y hay un incentivo que viene desde el empresariado privado, desde la sociedad. Hay toda una cultura que nosotros tenemos, inclusive nosotros acá en República Dominicana teníamos un dicho popular que decía que este es un país que se consume más alcohol que arroz, o más alcohol que leche. Fíjense qué idiosincrasia tenemos nosotros sobre el consumo de alcohol, y una vez que las personas empiezan a consumir el alcohol, pues entonces empieza un proceso
de degradación continua. Y yo quiero que veamos varios puntos por los cuales las personas pueden consumir el alcohol. El primero es la tensión o el estrés que pueda tener esta persona. Entonces, al tener mucho estrés, utilice el alcohol como un medio de relajación para bajar la presión, para bajar el estrés, para tranquilizarse, para relajarse, pero realmente estamos consumiendo una bebida la cual a prima instancia podemos tener la sensación de relajación, pero lo que realmente nos puede hacer es daño. Inclusive, hoy por hoy los estudios actuales dicen que esa famosa copa de vino al día que hacía bien para el corazón, es falso. Una copa de vino al día es dañina porque el alcohol no es bueno para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está diseñado para el consumo del alcohol. E inclusive, eso que te puede relajar en un momento, te puede llevar a un estado de euforia más adelante. Entonces, esa es una de las razones erróneas por la cual nosotros empezamos a consumir el alcohol. Otro es nuestra cultura y nuestro medio en el cual nos desenvolvemos. Yo les decía que hay un dicho muy famoso aquí, que se consume mucho más alcohol que leche. Y hay muchos padres que agarran y a sus niños muy pequeños les dan un poquito de alcohol para decirle, no, yo lo empiezo a enseñar a tomar, para que empiece desde pequeño a aprender, para que cree resistencia. Inclusive ponen un dedo, siendo prácticamente bebés, ponen un dedo en el vaso de alcohol y se lo ponen en la boca al bebé. Eso es terrible. Y en todos los medios vemos que hay tragos sociales, que donde quiera que hay un evento hay alcohol de por medio. Entonces eso puede ejercer una presión social para que la persona empiece a consumir alcohol. Entonces esto es muy grave, especialmente en aquellos padres donde incitan al hijo a beber a muy temprana edad. Otro aspecto que puede ser proclive para el consumo de alcohol es el aspecto fisiológico. Hay personas que nacen con cierta predisposición al consumo de A o B, en este caso del alcohol. Hay personas que son proclives al azúcar, otras son proclives a lo salado. Entonces, si tú tienes una predisposición al consumo de alcohol, entonces tú serás mucho más sensible al consumo del mismo, te puedes acostumbrar mucho más fácil y por sobre todo te puedes hacer adicto a él mucho más rápido. Eso es muy problemático y debemos tener mucho cuidado. Por eso siempre la premisa es evitar 100% el consumo del alcohol. No haces nada consumiendo el alcohol. El alcohol es bueno. ¿Le digo para qué? Para cuando usted se corta, te agarra un poquito de algodón, le pone alcohol y se limpia la herida. Para eso es que es bueno el alcohol. Y punto, no para ingerirlo. Otro aspecto importante es el área espiritual. Una vez nosotros estamos débiles espiritualmente, cualquier espíritu, podríamos decirlo, cualquier debilidad emocional que podamos tener, pues podemos ser fuertemente atacados y a través de aquí, entonces, podemos caer en ese consumo del alcohol como parte de una debilidad espiritual profunda que podamos tener. Por eso nosotros debemos ser siempre llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Efesios 5:18, miren cómo lo dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, en el alcohol no hay nada que buscar. De verdad, nosotros lo que debemos es ser fortalecidos en la palabra de Dios. Aquellas personas que consumen fuertemente, aquí dice que no se embriaguen, sino que se embriaguen con el Espíritu Santo, que se llenen del Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios hay fortalezas. Esa embriaguez es la llenura del Espíritu Santo, a la que aquí hace referencia. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu, nuestra vida espiritual se le forma una coraza. Imagínense la piel de un rinoceronte, que es muy fuerte. Así, ante los embates que podamos tener, vamos a tener un cuerpo y un espíritu fortalecidos. ¿Y quiénes son los que más se le afecta con un problema de alcoholismo? Pues muy fácil. Es verdad que nosotros somos los primeros afectados, pero los derivados de esto son nuestras familias. Son los que más sufren, porque la verdad no hay nada
como ver la degradación que puede haber en una familia cuando hay alguien que sufre de alcoholismo. Esa persona pierde el control de manera absoluta, esa persona gasta los fondos familiares, empieza a cometer errores terribles. Y como le digo, fíjense la degradación que pueda tener y vemos que personas lo culpan, dicen, no, él es muy bueno y solamente le gusta el trago, sin saber que lo que está es sumergido en un problema de alcoholismo. Y mucho más triste es ver personas, familias, donde son proclives a fomentar el consumo del alcohol. Imagínense la presión para un niño en su adolescencia que quizás nunca ha probado alcohol, y entonces tiene a su padre, a un tío, a su madre, o a una tía, o a un abuelo, incitándole al consumo. Ya no hablamos de la presión social externa, sino de la presión de esas personas que están llamadas a resguardarte, y son las primeras que te están exponiendo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, y sobre todo, hermano, entender en la persona de nuestro aconsejado, esta persona que viene a buscar ayudas a nosotros, cuál ha sido el canal, ¿verdad? Que si por el cual él ha empezado a consumir el alcohol, ya sea uno, pueden ser varios. ¿Para qué? Para que le ayudemos a cerrar esos canales. ¿Por qué? Porque no solamente es a rebasar la situación que tiene, sino a poder tapar ese hoyo por donde fluye toda esa agua, metafóricamente hablando, ¿verdad? Donde están todos esos incentivos para que esa persona siga consumiendo el alcohol. Entonces, si nosotros lo aconsejamos, pero esa persona no cierra esas llaves, entonces vamos a estar tratando de vaciar el mar a cubetazos, y eso es imposible. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las vías porque esa persona fue afectada, para nosotros poderlo ayudar a que se restaure. Y la verdad es que esto destruye tanto la vida de la persona que está afectada como la de su familia. Y fíjense algo, está muy claro que el primer paso para que el alcohólico dé un paso hacia atrás y al alcoholismo, y un paso hacia adelante, hacia alejarse de él, y es el que él pueda reconocer que está en una situación. Porque hay personas que terminan totalmente alcoholizados al final de la jornada, y eso solamente yo lo hago los fines de semana, o fue porque tuve un golpe de estrés, o fue porque yo estaba en un evento social. Y a mí me da mucha pena cuando yo veo en eventos sociales o en alguna reunión, ya sea de cualquier tipo que me inviten, no cristiana, lógicamente voy a hacer la referencia, y están brindando alcohol. Y entonces yo veo a personas que empiezan a consumir alcohol, y veo cómo paulatinamente van perdiendo el control de todas sus facultades, y terminan pues haciendo o teniendo actos los cuales sin el consumo del alcohol entiendo que nunca lo harían. Entonces al día siguiente está el pesar de por qué hice tal cosa o por qué hice cual cosa, o si no lo hubiese hecho, pero bueno, ya lo hice. Entonces hay un efecto claro de yo tomar ese alcohol, y eso me lleva a cometer un error, y eso trae unas consecuencias. Es un efecto dominó, y normalmente el alcohólico lo que termina haciendo es, bueno, ya lo hice, pero tiene una culpa reprimida y recargada de tantas veces que ha cometido el error, porque pierde el control de sí mismo. Entonces esto es muy grave. Un punto importante es cuáles son algunos de los síntomas que puede vivir la persona una vez que haya reconocido que tiene un problema de alcoholismo y haya tomado la decisión de alejarse del alcohol. Y vamos a ver, lo voy a leer textualmente. 1. Hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Señores, vamos a ver una persona que va a tener grandes pulsaciones por minuto, va a tener sudoración, su ritmo cardíaco va a cambiar, va a tener un estrés y un deseo y una ansia por consumir alcohol nueva vez, porque va a pasar por un proceso de desintoxicación, y eso le genera una situación compleja. El segundo punto es
incremento del temblor de las manos. El tercero puede ser insomnio. La persona empieza a dejar de dormir porque está en ese periodo de recuperación. Puede sentir náuseas, puede sentir vómitos, puede tener inclusive alucinaciones físicas. Y cuando digo de física, es que puede tener visuales, táctiles, auditivas. Pierde un poquito la noción de la realidad actual, porque esa persona está en un proceso de limpieza del cuerpo, de desintoxicación, y ese mismo cuerpo que ya está necesitando ese alcohol empieza a crear en las personas una serie de alucinaciones y de distorsiones de la realidad, a fin de que la persona se vea obligado otra vez a consumirlo. Siente una agitación psicomotora, pierde a veces el control de él mismo, puede tener convulsiones, y sobre todo hay una ansiedad que siempre está muy a tope. Y estos síntomas, ¿verdad que sí?, van a ir decreciendo a medida que el proceso o ese síndrome de abstinencia vaya caminando. Pero mientras el síndrome esté en su cumbre, veremos uno o más de estos síntomas en esta persona que estamos llevando nosotros de la mano. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas como consejeros? ¿Verdad que sí? Uno es hacer que la persona se aleje del alcohol al 100%. Ese es el punto 1A. Que el alcohol y él tengan un divorcio para toda la vida. Segundo, es reparar el daño físico que ha tenido como consecuencia de la adicción. Esa persona tiene que pasar por un proceso de sanación física. Muchas veces tenemos personas que se le daña algún órgano o que tienen situaciones de salud complejas derivadas al alcoholismo. Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado con eso y caminar con esta persona y ayudarle a que una vez se haya alejado del alcohol, pues pueda esa persona sanarse físicamente de los daños que pueda sufrir. Uno de los daños principales es la cirrosis hepática. Ese, es el caso más grave, pero de repente el hígado puede estar sufriendo. Tenemos que el hígado tiene 3 niveles de daño. Está el severo, que es el más grave, está el medio y está el leve. Hermanos, si se nos daña el hígado, nuestra vida se acorta o desaparece. Entonces nosotros tenemos que ayudar a esa persona a restaurar su salud. Puede ser eso, puede ser cualquier otro tema en su cuerpo. Lo tercero es ayudar al aconsejado cómo aprender a manejar sus tensiones. Muchas veces las personas llegan al alcoholismo por estrés. Entonces hay 1000 vías en las cuales nosotros podemos ayudar a esta persona a manejar el estrés o a manejar las tensiones que pueda haber en su vida que no sean el alcohol. Y para eso tenemos nuestra palabra del Señor Jesucristo, que nos ayuda a dar consejos espirituales y consejos físicos también. Inclusive podemos llevar a esta persona a enseñarle un fortalecimiento espiritual a través de la palabra de Dios, y que esa persona empiece a tener una alimentación muy saludable, y conjunto con eso un plan de ejercicios. Debemos entender que la sanación debe ser integral. El cuarto punto es ayudarlo a encontrar un sustituto que no sea químico y que a la vez sea efectivo. En ese sentido, yo voy a poner un ejemplo mío con otro tipo de alimentos. Yo creo que yo era muy aficionado, por no decir adicto, a las sodas, al refresco. Yo tenía que beber muchos refrescos al día y era algo que me daba mucho gusto el poderlo consumir, pero me estaba ya haciendo daño. Entonces yo hice una sustitución. Empecé a tomar agua con sal y un poquito de limón. Y les comento que eso para mí fue la panacea, de verdad. Hoy por hoy no tengo el deseo del consumo del refresco, que me hizo muchísimo daño físico. Y nosotros podemos ayudar a este aconsejado a sustituirlo por agua o un agua saborizada o algún té que sea natural. Eso es algo que lo va a ayudar mucho en el proceso del síndrome de abstinencia, porque él va a tener la necesidad del consumo. Y el quinto punto es la reconstrucción de la autoestima para manejar la culpa. Yo le decía que muchas veces las personas
cometen imprudencias por el consumo de alcohol y al día siguiente tienen una carga muy pesada por eso que ha cometido y es una culpa que les carcome y que les cae atrás y que les pesa. Y entonces nosotros debemos ayudarle a construir su nueva vida y a reconstruir ese caminar, esa senda que fue destruida a través del alcoholismo, para que esta persona pueda caminar con tranquilidad. Y la verdad es que las personas normalmente caen en un tema de culpabilidad, de desánimo, de autocondenación, porque es que intentaron llenar a través del alcohol un vacío espiritual que no tenían o algo que no pudieron manejar, y entonces el alcohol lo llevó a cometer grandes errores, y a partir de ahí entonces esa culpa les calcome. Puede ser que hayan perdido su trabajo, un trabajo muy bueno, o hayan perdido su familia, o hayan inclusive cometido errores que hayan sido fatales. Pongo un ejemplo de una situación que conozco, en la cual por una persona alcoholizada iba con su familia. Esa persona, por imprudencia en el manejo, tuvo un accidente y hubo fallecidos de su propia familia por un error de esa persona. Entonces es muy triste la culpa que pueda cargar una persona a través de ello. Es una culpa que a través de los años es que se puede ir curando. Entonces nosotros debemos caminar para ayudarle a la persona con ese proceso. Muy bien, amigos. Otro punto importante que vamos a tratar hoy es aquellas personas que tienen algún tipo de problema físico. Nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de problemas físicos, o no dos tipos, es uno solo, pero hay dos maneras en cómo la persona obtiene el problema o la incapacidad física, ¿verdad? Una es que nace con una incapacidad física o con un problema físico, y otra es que lo tiene ya después de su vida adulta. Esto es muy importante porque es mucho más simple para nosotros tratar la vida en cotidianidad de esa persona que ha nacido a esa persona que toda su vida ha tenido todas sus capacidades físicas y de repente por razones X ha perdido una de ellas. Y podemos ver personas que pierden la audición o no tienen audición, le falta algún miembro, ya sea un brazo, le falta una mano, le falta un pie, no tiene ojos, o de repente pierde la vista, hace con ceguera. Entonces nosotros debemos caminar con esta persona para que pueda entender especialmente que es una persona útil, es una persona primero amada por Dios, porque todos somos personas que Dios nos ha creado por su amor y por su misericordia, y que de verdad nuestra capacidad física no depende o no es la consecuencia final de nuestras vidas, sino que es una situación con la cual nosotros tenemos que debemos aprender a vivir con ella y continuar con nuestras vidas. Indudablemente hay algo, no es lo mismo tener el 100% de tus capacidades que tener tus capacidades reducidas, y por eso termina siendo para la persona más difícil pues la adaptación y su vida en cotidianidad, ¿verdad? Entonces vamos a partir ahora de la persona que ha tenido en todo momento todas sus capacidades físicas y de repente por una razón X ha perdido una de ellas, ¿verdad que sí? Entonces lo primero es el impacto y de cuando ocurre esto. Imagínense una persona que ame manejar y de repente pierda los brazos. ¿Cómo va a ser su vida? O de repente que trabaje mucho a nivel informático o pierda una mano. Tú le estás diciendo que la forma de vida que él ha tenido habitual durante siempre ya no va a ser posible. Entonces tiene que ver primero el impacto que va a tener para el corazón de esa persona. Luego saber que la persona va a querer esconderse atrás de un sinnúmero de mecanismos que le permitan pues evadir la situación, ¿verdad que sí? Yo no puedo lograrlo, las personas me van a rechazar, ya yo no soy una persona que sirve, no tengo utilidad para lo que yo estaba, siente que su familia la va a rechazar, pero es un sentimiento propio, no es que así realmente pueda ser.
siente, hermanos, inclusive que la sociedad los rechaza, entonces empieza a evadir sus responsabilidades y es un proceso muy complicado porque es el proceso donde la persona empieza a empezar la adaptación. Y nosotros a veces pasamos desapercibido lo que puede, qué tan grave puede ser la sensación del otro. Pero imagínense que uno, Dios no lo quiera, pierda la vista. Imagínense, deténganse un minuto, ¿cómo sería su vida si mañana usted pierde la vista? Entonces, cuando usted tenga esa sensación en su corazón y pueda de alguna manera ponerse en los zapatos de aquella persona que ha pasado, ahí con ese corazón es que usted tiene que ir a colaborarle a esa persona. Esa sensación que usted pudo haber tenido, multiplíquela por 10, porque lo que usted tuvo fue una sensación. La persona que nosotros podemos estar llevando tiene el hecho. Imagínese, usted cuando abre los ojos y ve de nuevo, dice, solamente me lo imaginé, aquella persona no va a tener la oportunidad. Entonces, por eso debemos entender que debemos estar primero al lado de esas personas. Muchas veces nosotros los consejeros queremos darle la fórmula de la solución a las personas y nosotros no tenemos una fórmula matemática, ni una fórmula, ni una varita mágica para decir, listo, ya tú no vas a sentir o tú no vas a hacer tal o cual cosa. Son procesos en seres humanos y nosotros debemos tratar de mimetizarnos en esa persona para entender lo más cercano posible lo que están viviendo para poder ayudarles. De lo contrario, nosotros vamos a ser una persona más que le lleva carga emocional a esa persona. Y luego el tercer punto que va a pasar a esta persona es el reajustarse a su nueva vida. Si de repente, voy a poner el ejemplo, es una persona diestra y perdió su mano derecha, aprender a alimentarse con la mano izquierda, aprender a manejar con una sola mano, aprender a cambiarse con una sola mano. Y fíjense lo complejo. Cuando nosotros empezamos a ver en detalle todo lo que una persona podía hacer, ahora tiene que reaprender de nuevo, es complicado. Por eso le decía que en una persona que nazca con alguna discapacidad, pues empieza desde cero a manejarse y a trabajarlo y termina tan diestro que da miedo. Yo me recuerdo de ver un video de una joven, creo que española, donde ella nació sin brazos y ella con los pies prepara su alimentación, cuida a sus niños, los ayuda a cambiarse, sirve la comida. Yo me quedé tan sorprendido porque yo con los pies lo único que sé hacer es caminar. Y cuando veo un balón de fútbol por ahí, darle una patada, maldad. No creo hacer más nada con mis pies. Y yo veo a esta persona completamente funcional con sus pies y yo digo, wow, la misericordia de Dios. Cómo Dios nos da la capacidad a los seres humanos de, ante una situación, poder adaptarnos y trabajar y poder ser funcionales. Entonces, sí, por eso yo les decía que de una persona que nazca con una incapacidad, pues termina siendo un poco más sencilla que la persona pues que ya tuvo la incapacidad mucho más grande. Va a ser un camino más largo, va a ser un camino más pedregoso, va a ser un camino mucho más complejo, pero va a ser un camino el cual la persona va a poder caminar. Entonces, con relación a esto, hay algo que se llama el síndrome de E, que se basa en 3 puntos, que es básicamente lo que hemos estado viendo, pero no quiero dejarlo de pasar porque aquí se ve en la etapa del 1, 2, 3 en cuanto a la depresión inicial y ya la funcionalidad. El primero es la depresión y el enojo por esa persona, ¿verdad? Pasar por este proceso. Eso no hay quien nos lo quite. Es una especie de proceso de duelo. El segundo es la etapa de la negación, pero de la aceptación. Ya yo tengo que vivir con esto porque esta es mi situación actual. Cada vez que tú te levantas y te ves con esa incapacidad, es parte de tu día a día hasta el punto de que lo aceptas. Y tercero, la dependencia versus la autonomía. Saber que nosotros tendremos que aprender a vivir con la necesidad quizás de que alguien nos dé el soporte correspondiente que ahora necesitaremos y la autonomía que nosotros podamos ir levantando a través del tiempo y la funcionalidad que podamos tener.
La verdad es que las personas tienen que pasar por una serie de ajustes psicológicos porque la persona no estamos preparadas para este tipo de situaciones. A veces es más fácil aceptar una enfermedad porque yo estoy 100% funcional y la enfermedad lo que me dice es que si yo tomo algo, hago algunos pasos, pues empezaré mi proceso de curación, pero con esto es que no va a haber medicina que valga, yo voy a tener esa incapacidad física. Sí, hoy por hoy hay prótesis y hay algunos puntos que ya la tecnología nos está ayudando para que empiecen a esas personas a ser funcionales de manera artificial, que eso es muy bueno y ayuda mucho a nivel psicológico. Vemos prótesis para las manos, vemos prótesis para los pies, ya hay sensores en los cuales las personas ciegas pueden empezar a ver no quizás monocromático o en 2 o 3 tonos. Ya las personas sordas han empezado a recuperar audición a través de implantes cerebrales y de verdad que la tecnología ha avanzado mucho y hemos hecho grandes pasos, pero todavía ninguna nos ha llevado a la recuperación plena y pura de aquello que nos hemos perdido. Entonces debemos entender que hay una adaptación psicológica a esa limitación física que esa persona está viviendo y nosotros debemos saber claramente lo que esta persona está pasando para poderla llevar. Debemos darle mucho amor de Cristo a esta persona, llevarlos como primer punto a que se acepten, que se amen, que entiendan cuál es su nueva forma de vida y que sepan que Dios tiene el control de todo y que todo obra para bien y que Dios estará con esa persona en todo momento. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy, muy claro. Muy bien, hermanos. El consejero es una persona que se involucra a trabajar con este tipo de personas. Y este tipo de personas es la persona que tiene la necesidad de alguien que los acompañe. Recuérdense siempre del ángel y de Pedro. El ángel adelante y Pedro atrás. Debemos de entender esto nosotros como consejeros. Las personas que tienen situaciones vienen a nosotros en busca de un resarcimiento, de un crecimiento, de una necesidad espiritual y nosotros debemos ayudarle tanto en la parte física como bien en la parte espiritual. Nosotros somos personas que acompañan personas. Hermanos míos, ahora veamos el duelo. Y el duelo no lo vamos a ver del duelo psicológico ante la pérdida de algo, ¿verdad? Porque el duelo, tenemos 2 acepciones, ¿verdad? Que sí, para el duelo. Primero es el proceso de pérdida a nivel general. Y tenemos el primero, que es el proceso de pérdida por algo que yo haya perdido, valga la redundancia. Digamos, me divorcié y yo tengo un proceso de readaptación y eso se le llama duelo. O de repente mi hijo se me fue y tengo un nido vacío y tengo que hacer mi duelo, ¿verdad? Ese es un proceso de duelo psicológico. Ahora vamos a ver, por una pérdida X, ahora vamos a ver el proceso, pero del duelo por la partida de un ser querido. Y esto es cuando una persona muere, fallece, ¿verdad? En ese duelo, en esa muerte, en ese que esa persona ya no estará más, es a ese duelo que nos vamos a referir. Entonces, ¿qué experimenta una persona tras ese ser querido fallecer? Miren, eso es un cóctel de emociones. Solamente lo sabe quien lo ha vivido. Empieza a experimentar soledad, tristeza, inutilidad, siente que el mundo se le viene al piso, especialmente de quien sea que esté perdiéndose. Y yo pondré para esta exposición la de unos esposos. Pondré ese ejemplo. Y pondré ese ejemplo porque lo voy a tomar de una experiencia personal o mejor dicho familiar a través de mi tía. Mi tía tenía 27, 30 años de casada. Justo ya al fin, los últimos años, hace como 10 años aproximadamente, ya ellos se jubilaron los dos y dedicaron el resto de su vida a estar uno al ladito de otro 24 horas al día,
7 días a la semana, salvo cuando uno iba a comprar algún alimento, a visitar a un familiar un ratito, pero básicamente se pasaban su día juntos. Mi tío se nos va a destiempo por un tema de salud. Y cuando estaba estudiando el tema, yo decía, wow, pero es que está calcado, esta es lo que mi tía está viviendo en primera línea. Y yo la veo a ella confundida, perdida, que ha perdido todo, se siente por momentos enojada, iracunda, desesperada, no duerme, y veo a mi madre muy angustiada. Y yo le digo a mi madre, no, tienes que esperar porque el proceso, uno, es largo porque no solamente es su esposo, sino fue que en los últimos 10 años estuvieron juntos prácticamente sin separarse, salvo momentitos del día, porque estaban los dos jubilados y se pasaban el día básicamente juntos. Entonces, es un proceso muy complicado. Yo veo como la persona se aleja porque hay momentos que requieren silencio. Miren, cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, muchas veces el tú estar ahí, calladito, te ves más bonito, dice un dicho. El tú estar ahí es suficiente. Yo voy donde ella un día que ella vive en Santo Domingo, yo vivo en el interior, pero cuando voy y le doy un abrazo, me quedo ahí. Le abrazo como por 5 minutitos para que ella sepa que su sobrino querido está ahí, que yo la amo y que estaré aquí con ella. Y aquí nosotros tenemos que ver factores que pueden agravar o ser factores a favor de la superación del duelo. En el caso de ella son agravantes. Ellos no tuvieron hijos. Entonces, imagínense la situación que ella no tiene hijos, no tienen que reposar. Tiene que reposar en su sobrino que está a 100 y pico de kilómetros de distancia y está con su hermana que es el único pariente que les queda. Entonces, es un cuadro complejo. Y así de complejo como está este cuadro, puede ser el cuadro que nosotros estemos manejando con una persona que esté pasando por dicho proceso. Entonces, nosotros debemos de ver cuáles son factores agravantes o cuáles son factores a favor de la pronta recuperación de esta persona y irlo colaborando poco a poco. Señores, las personas empiezan a somatizar, empiezan a enfermarse sin razón o motivo alguno y fisiológicamente están bien. Son problemas netamente psicológicos. Entonces debemos saber que estas personas van a pasar por estos procesos, sí o sí. Y el proceso de recuperación es largo y lento y puede tener recaídas. Mi tío falleció este año y tenemos el plan de que ahora en Navidad traernos a la tía para acá, para donde nosotros vivimos. Y ustedes paso, nuestro deseo fue traernos a vivir un tiempo con nosotros, para que con nosotros, con los niños, pudiera distraerse. Pero ya acordamos con la familia traernosla para acá porque sabemos que en Navidad vamos a tener con ellos una recaída. Y esos son los puntos que nosotros tenemos que estar muy pendientes con nuestros aconsejados. ¿Por qué? Porque ahí ya va a decir, oh, esta es mi primera Navidad sin mi esposo, ay, que no voy a pasar este tiempo tan bonito sin él, que el arbolito, que la música navideña, que los regalos, que la cena, todos esos aspectos que son de índole familiar que ella lo va a vivir y que nuestros aconsejados lo van a vivir sin esa persona. Entonces van a ser entes de recuerdo y muchas veces de caída o recaída en su proceso de duelo. Entonces tenemos que estar preparados para nosotros poder estar ahí como unas columnas que apoyen a esa persona. Miren, en los procesos de duelo a veces no hay que hablar tanto. A veces nosotros no creo que existan palabras suficientes para nosotros poder consolar a las personas. Dice la palabra, hay un versículo en la palabra que me encanta en Filipenses que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es algo que yo utilizo mucho cuando yo tengo que dar un pésame, cuando yo como líder de mi congregación tengo que hacerle frente a alguien que ha fallecido en nuestra congregación o de repente a alguna persona cercana,
Porque lo único que yo puedo desearle es que la paz de Cristo se recaiga en esa persona y que esa persona sepa que yo estaré ahí para lo que necesita de manera incondicional. Yo creo que esas son dos de las premisas más importantes que puede tener una persona que nosotros estamos aconsejando. Sentir que le hablamos del Señor y que Dios estará ahí y que esto va a pasar y que nosotros estaremos incondicionalmente a su lado. Porque, hermanos, de verdad que no hay símil. No hay un parámetro que podamos decir que 2 más 2 son 4 en un proceso de duelo. Yo voy a poner un caso muy triste de que sucedió en la comunidad, donde por una situación automovilística murió una señora embarazada y su niño pequeño. Estaban agarraditos de la mano y el padre entró en un proceso de alcoholismo tras el fallecimiento y la persona pues no lo pudo superar y terminó falleciendo. Eso fue en un periodo menor a 1 año. Fíjense que esa persona perdió su esposa embarazada de su niño. Entonces, 2 más 2 puede ser cualquier número menos 4 en un proceso de duelo. Tenemos que estar ahí, tenemos que acompañar, tenemos que estar muy al cuidado de las personas, muy con un ojo pendiente de lo que esa persona pueda estar pasando. Tenemos que ellos sepan que estamos a nuestro lado. Como iglesia también debemos arropar a esa persona o a esa familia, darle calor, y nosotros como consejeros debemos estar muy atentos a sus necesidades, tanto económicas que pueden haber, como necesidades espirituales, como necesidades de poder hablar. Porque las personas, cuando están pasando por esto, hay varias formas de expresar su desesperación. La primera es con un silencio ahogado, recluido, que nosotros podemos ver que esa persona se aleja del mundo. Eso es un punto a nosotros observarlo con mucha delicadeza. Y otros dos que son muy buenos porque son procesos de liberación, que uno es el llanto. Vemos que esa persona se vuelve hipersensible y vemos que empieza a llorar con mucha frecuencia y, entre comillas, sin razón alguna, cosas que antes le pudieran parecer insulsas, entonces le afectan emocionalmente, pero no es más que parte de su proceso de duelo. Y el otro es de la conversación. Vemos personas que quieren cada día más hablar y hablar y hablar y hablar, y entonces necesita ese apoyo de todos, de las personas de su trabajo, de las personas de su congregación, de su grupo de amigos y por sobre todo de ese consejero que somos nosotros, que lo acompaña. Nosotros debemos entender que ese proceso de culpa y de enojo y ese proceso de recuperación del duelo, como le decía, es excesivamente largo. Hablamos de meses. En el caso de mi tía, va prácticamente lo que va de año. Deben ir unos 8 o 9 meses desde el fallecimiento de mi tía. Y es como si hubiese sido el día de ayer. Aparte también debemos ver, como decía, factores. Ya mi tía es una mujer muy adulta y sin hijos. Entonces, su proceso de recuperación y de sustitución por el fallecimiento se complica. Digamos que quien fallece es, como conozco una historia, fue el prometido de una joven de 20 y tantos años, 22. Esa niña pasó un proceso de duelo como de 3 años, porque de verdad que tenía una relación bellísima, y de verdad las familias se amaban muchísimo y fue una situación muy fea como falleció, pero la niña pudo rehacer su vida, ¿verdad? Y de verdad que está súper bien con su esposo hoy por hoy, una niña que pasó por mucho su proceso de duelo, gracias al Señor, tiene una familia bellísima, unos hijos bellísimos, pero en su proceso inicial de recuperación fue muy doloroso, pero ella pudo sustituir lo que hoy le faltó. Y perdonen si puedo escucharme un tanto frío con esto, ¿verdad? Pero imagínense en una persona donde no va a haber otra persona que sustituya a esa que falta. En el caso de mi tía tiene, muy abuelo de pájaro, así diría que unos 70 años de edad, y
lo que me dice, bueno, me voy a vivir contigo, o me voy a vivir con tu mamá, pero ya son los 70 años, es muy difícil de hacer su vida, casi imposible. Entonces, ese amor de esposo, ese cariño de esposo en el momento donde ella más lo necesita, porque donde se requieren más los esposos, es al final de la jornada. Los esposos están diseñados para procrear los hijos, primero para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, luego para crear unos hijos que Dios nos regala y sobre todo para cuidarnos al final de nuestras vidas. Y ella en su proceso de final de vida va a estar sola, conmigo, con su sobrino y con mi familia y con su hermana, pero no así con su esposo como debería ser a nivel natural. Entonces, ahí se complica el tema y por eso quizás ese proceso de mi tía va a ser mucho más largo. Entonces, esas personas con ese proceso de duelo pueden caer en actividades no tan, o vamos a decir, bien nocivas para su salud. Puede ser que estén sobrealimentándose para tapar ese vacío, o empiecen a beber, a meterse en un tema de alcoholismo, o puede ser que puedan meterse en un tema de sustancias alucinógenas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, debemos dar mucha compañía, debemos dar mucha consejería, debemos estar muy en oración y sobre todo arropar como iglesia a esas personas que están pasando por ese proceso. Nosotros debemos primero traer consuelo a través de ¿qué? De las escrituras, hermano. Dios nos dejó su libro de instrucciones, su guía. Es un libro inmensamente grande, es un compendio de libros, son 66 libros que tiene con un montón de versículos y un montón de enseñanzas. Entonces nosotros como consejeros debemos arroparla y traerle consuelo primeramente por las escrituras. En segundo, debemos traerle consuelo al momento de la pérdida, en el momento del funeral. ¿Verdad que sí? Cuando está la despedida, la congregación debe arropar a esa persona y debemos guiarlos a través del periodo de reajuste, que es el periodo más largo que tiene. ¿Verdad? Entonces nosotros como líderes debemos estar bien claros de cuáles son los procesos y sobre todo cuál debe ser nuestro papel a jugar acá. Y ya para concluir, vamos a hablar de la muerte de un niño pequeño. Y esto me toca muy de cerca, muy de cerca, porque nueva vez voy a hablarle de una experiencia propia. Mi esposa y yo somos padres de 2 hijos bellísimos. Yo soy padre de 3. Tengo un bebé de 22 años de mi primer matrimonio y tengo 2 bebecitos, uno de 7 y uno de 5 de mi segundo matrimonio. En el proceso de mi esposa yo poder quedar embarazado, mi segunda esposa, la cual Dios me regaló, el proceso fue muy tortuoso. Mi niña número 2 de mi segundo matrimonio es el embarazo número 7. Entre ellos tenemos un niño que murió de 9 meses de embarazo, un bebé que murió de 8 meses de embarazo, tenemos uno que murió de 4 meses de nacido, y los otros se perdieron, o ya sea por razones naturales, o por un embarazo ectópico, otras situaciones que nos pasan. Y yo quiero decirle, hermanos, que no existe, oigan lo que le voy a decir, no existe en la tierra un dolor más grande que el de perder a un hijo. Lo más cercano a tú perder la cordura es tú perder a un hijo. Miren que tú perder a un padre es grande, tú perder a quien te crió es grande, pero hasta por la situación natural de que los padres fallecen primero que los hijos, tú tienes una aceptación, es parte de la naturaleza, ellos son mayores, te ayuda en tu proceso de duelo, te ayuda en tu proceso de recuperación, pero tus hijos nunca deben morir primero que tú. Eso no hay forma de cómo superarlo tan fácil. Inclusive yo en algunos momentos pensé que mi esposo iba a perder la razón.
que mi esposa es una de las mujeres más sensibles que yo conozco en mi vida. De verdad que mi esposa, Dios le dio ese don de poder mimetizarse en los problemas de los demás y yo veo como ella se acerca y de verdad que es un don de Dios lo que ella tiene, definitivamente. Y cuando ella pasó por esos procesos, cuando pasamos, pero me quiero enfocar en ella, yo no entiendo de verdad cómo ella los pudo superar y solamente creo que fue Dios que pudo hacerlo. Yo les digo que en algún momento sí, ante su desesperación, pensé que ella no iba a estar, que la iba a perder a ella también. Pero por eso uso Filipenses, cuando dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo le quiero decir que mi esposa lo superó muy bien y que sí trae recuerdos y que sí ella a veces la veo compungida porque es una situación muy difícil, hermanos. Y yo creo que no hay un dolor comparable con este. Partiendo de ahí, la palabra nos dice, hay más evidencia de esto que de cualquier otra respecto al tema sobre que todos los niños tienen un boleto directo al cielo. Si se pierden o no se pierden, creo que la palabra es mucho más evidente en cuanto a que su salvación es directa. Y nosotros podríamos hacer todo un estudio de esto. Creo que en algún momento para el grupo hice una pequeña exposición sobre esto, si la salvación se perdía o no se perdía. Y creo que llegamos a un buen punto, que lo importante es ser de la simiente de Dios en el nuevo nacimiento. Pero sobre la vida eterna de los babies, hay más evidencia en la palabra, o casi toda la evidencia de la palabra respecto a esto es que sí, a que no. Puede ser algo un poquito sacado de contexto, que podamos hacer un aspecto que diga lo contrario, ¿verdad? Tendría que ser algo bien, hacer una exégesis de la palabra para decir que no se salva. Entonces debemos hacerle entender al Padre que ese niño hoy que no está aquí está en un lugar mejor, el cual mañana nosotros estaremos según la voluntad de nuestro Padre. Debemos saber que el proceso aquí es mayor, ¿verdad que sí? Que el proceso de duelo es mucho más largo y mucho más complejo, pero que es superable. Y debemos nosotros todavía arropar mucho más a esta familia. Ahora, ¿cómo un niño entiende la muerte de un niño? Eso es complejísimo. Si es un niño menor a 5 años, ahí sí la salvamos porque como no tienen todavía un razonamiento, ni entienden claramente el tema de la vida y la muerte, ni han tenido esa relación con esa persona, sencillamente no la ve y como que es mucho más fácil. Entre 5 y 10 años vemos que le afecta un poco más, pero las capacidades de los niños para la superación en el proceso de duelo es mucho mejor que la de nosotros los adultos por un apego emocional, ¿verdad? Y ya los adolescentes sí tienen un impacto mucho más grande en el proceso del duelo por la partida ya sea de un hermanito o de un padre o de alguien en la familia. Pero como estamos hablando básicamente de los niños, es como si perdiesen un hermanito. Entonces, sí le quiero dejar para el cierre que para todo proceso de consejería debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Dice la palabra, lo vimos ahorita, que debemos ser, que no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Nosotros, cuando vayamos a dar el proceso de consejería, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos procurar la llenura del Espíritu Santo para que vayamos a esa persona, nosotros físicamente, pero que sea el Espíritu de Dios que trabaje con nosotros. Eso es uno. 2, debemos proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en todo el proceso de consejería. Y 3, no debemos dejar a esta persona a suposiciones. Hay un libro muy bueno que se llama Los 4 Acuerdos, y uno de los 4 acuerdos es no suponer. Yo siempre tomo eso como premisa en casi todo.
nosotros no debemos suponer que la persona ya ha superado. Nosotros debemos saber si la persona lo ha superado, los procesos. Nosotros no debemos suponer que la persona no me necesita. Nosotros debemos saber si la persona nos necesita. O sea, nosotros no estamos para suponer, nosotros estamos para saber. Y en ese proceso de saber debemos tener una relación muy buena con ese aconsejado y procurar siempre que sea un vínculo muy cercano para que esa persona pueda abrirse y decirnos a nosotros las necesidades y nosotros poder observar y poder constatar en qué proceso esta persona va. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que esto les sirva como me ha servido a mí, de verdad, porque no hay nada que enseñe más que tratar de enseñar a otros o tratar de exponer. Esto me llena a mí de toda la alegría y espero que les sirva. Dios les bendiga mucho y espero verles muy, muy pronto. Amén y feliz día.